Si alguna vez te sentaste frente al televisor a ver El Chavo del Ocho, prepárate, porque este video podría cambiar la forma en la que recuerdas tu infancia. Porque detrás de las risas, los pastelazos y las frases inolvidables, se esconden historias trágicas, abandonos, enfermedades silenciosas y muertes que pocos conocen. Algunos se fueron en soledad, otros entre escándalos, y algunos simplemente desaparecieron del ojo público, dejando tras de sí un silencio incómodo que ni los fans más fieles han logrado descifrar. Ramón Valdés no fue un actor cualquiera, fue el alma de El Chavo del Ocho. Su personaje, Don Ramón, era ese vecino flojo pero ingenioso, regañón pero entrañable, que parecía más real que cualquier otro. Y quizá lo era, porque Ramón no actuaba. Ramón era Don Ramón. Con su gorra azul, su camiseta gastada y su eterna deuda con el señor Barriga, logró algo que pocos comediantes consiguen: conectar con millones sin decir grandes discursos. Bastaba un gesto, una ceja levantada o un "con permisito", dijo Monchito, para ganarse el corazón de todos. Pero lo que casi nadie sabe es que su salida del programa en 1979 no fue tan voluntaria como se cuenta. Ramón se alejó del elenco en medio de desacuerdos con la producción, cansado de ciertas decisiones creativas y del rumbo que tomaba el programa. A pesar de todo, su amistad con algunos compañeros, como Carlos Villagrán, se mantuvo intacta hasta el final. Y fue precisamente esa amistad la que lo acompañó cuando su salud comenzó a desmoronarse. Fumador empedernido, Ramón fue diagnosticado con cáncer de estómago, que pronto se complicó hasta volverse cáncer de pulmón. Aún así, nunca perdió el humor. Seguía haciendo presentaciones, vestido como Don Ramón, con la misma chispa de siempre, aunque su cuerpo ya no aguantaba lo mismo. Murió el 9 de agosto de 1988 a los 64 años, y aunque la noticia sacudió a todo México y Latinoamérica, pocos sabían lo grave que estaba. Fue enterrado en el Panteón Mausoleos del Ángel en Ciudad de México, y años más tarde su gran amiga Angelines Fernández, la bruja del 71, pidió descansar junto a él, porque cuando el cariño traspasa la pantalla, ni la muerte logra separar a dos almas gemelas de la comedia. Pero esta apenas era la primera despedida dolorosa, porque lo que le ocurrió a Angelines Fernández te va a estremecer. Muchos la recuerdan por ese apodo que tanto odiaba, la bruja del 71. Pero Angelines Fernández fue mucho más que una vecina solitaria y enamorada de Don Ramón. Fue una mujer valiente, marcada por la guerra, el exilio y un amor imposible que traspasó la ficción. Nacida en Madrid en 1922, Angelines no solo era actriz. En su juventud luchó activamente contra la dictadura franquista durante la Guerra Civil Española, pero esa valentía le costó el exilio. Primero Cuba, después México. Y fue ahí, entre escenarios de teatro y sets de televisión, donde reconstruyó su vida y su carrera. Participó en más de 20 películas en la época de oro del cine mexicano, y trabajó al lado de leyendas como Pedro Infante y Tintán. Pero el papel que la inmortalizó fue el de Doña Clotilde, una mujer estricta, refinada, pero también incomprendida y profundamente humana. Su historia con Don Ramón dentro del programa era tierna y divertida, pero lo que pocos sabían es que fuera de cámaras, Angelines y Ramón eran inseparables. Se querían con el alma. Y aunque nunca fueron pareja oficialmente, su conexión era tan profunda que cuando él murió, ella pidió una sola cosa: ser enterrada a su lado. Angelines pasó sus últimos años luchando contra el cáncer de pulmón, una batalla silenciosa agravada por décadas de tabaquismo. Murió el 25 de marzo de 1994 a los 69 años en Ciudad de México. Fue sepultada justo al lado de Ramón Valdés, cumpliendo así una promesa que ni la muerte rompió: una vida marcada por la lucha, la pérdida y el arte. Una mujer que sobrevivió a una guerra y se ganó el corazón de todo un continente con una sola mirada y una taza de café. Pero el universo del Chavo tenía más secretos por revelar. Y el próximo es uno de los más extraños de todos: el vampiro que se coló en la vecindad. ¿Quién fue realmente Don Román? En la vecindad del Chavo todo era risas, escobazos y tortas de jamón, pero hubo un episodio que rompió la rutina. Un personaje nuevo apareció para ocupar el lugar de Don Ramón, su primo Don Román. Educado, calmado, demasiado diferente. Y aunque su participación fue breve, Germán Robles, el actor detrás del personaje, dejó una marca imposible de borrar. Pero ¿quién era realmente ese hombre de voz grave y presencia imponente? Pues nada menos que el vampiro original del cine mexicano. Germán Robles nació en Asturias, España, en 1929, y llegó a México huyendo de la Guerra Civil. Aquí encontró no solo refugio, sino fama. En 1957 protagonizó la película El vampiro y desde entonces se convirtió en un ícono del horror latinoamericano. Su mirada hipnótica y su voz profunda le dieron vida a criaturas inmortales. Además del cine, fue un actor respetado de teatro, televisión y doblaje. Su voz fue la del Capitán Barbosa en Piratas del Caribe y Magneto en X-Men.
Un verdadero titán de las artes escénicas. Cuando apareció como Don Román en El Chavo del Ocho, fue un guiño personal de Roberto Gómez Bolaños. Germán era gran amigo de Ramón Valdés, y ese episodio fue una especie de homenaje a esa amistad. Aunque el personaje no tuvo continuidad, los fans lo recuerdan con cariño por su porte distinguido y su serenidad, un contraste total con el caos habitual de la vecindad. Lamentablemente, los años de tabaquismo le cobraron factura. Germán falleció el 21 de noviembre de 2015 a los 86 años por complicaciones de EPOC. Sus restos fueron cremados y su legado fue homenajeado por actores, cineastas y fanáticos del terror clásico. Un vampiro que no necesitó colmillos para hacerse eterno, y que por un instante dejó la penumbra para entregarnos una lección de clase dentro del universo del Chavo. Pero mientras unos se desvanecían con elegancia, otros dejaron una huella aún más profunda, como un maestro que todos quisiéramos haber tenido, y su historia viene a continuación. En un aula llena de travesuras, gritos y papelitos volando, él era la voz de la autoridad, pero también del cariño. Con su voz grave, su porte elegante y un ramo de flores en mano, el profesor Girafales se convirtió en uno de los personajes más entrañables del Chavo del Ocho. Y detrás de ese maestro de voz imponente estaba Rubén Aguirre. Nacido en Saltillo, Coahuila, Rubén jamás imaginó que se convertiría en un ícono de la televisión latinoamericana. Estudió ingeniería agrónoma, pero su vocación lo llevó a la radio y después a la comedia. Fue en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada donde conoció a Chespirito, y desde ahí su vida cambió para siempre. Rubén no solo fue el maestro de la escuelita, también interpretó al sargento Refugio en Los Caquitos y participó en películas como El Chanfle. Su estatura, su bigote y su eterna historia de amor con Doña Florinda lo hicieron inolvidable. Pero cuando el programa terminó, su vida no se apagó. Fundó su propio espectáculo, el Circo del Profesor Girafales, con el que recorrió toda América Latina. Donde quiera que iba lo recibían con aplausos, nostalgia y gratitud. Sin embargo, la vida fuera del set fue dura. En 2007 sufrió un accidente automovilístico junto a su esposa, lo que deterioró su movilidad. Luego fue diagnosticado con diabetes, lo que trajo complicaciones renales y respiratorias. Pero a pesar de todo, nunca se quejaba. Iba a homenajes, daba entrevistas y repetía una y otra vez cuánto agradecía el amor del público. Falleció el 17 de junio de 2016, 2 días después de cumplir 82 años, en Puerto Vallarta. La causa, una neumonía agravada por su enfermedad. Fue enterrado en un funeral sencillo, rodeado de su familia y seguido con atención por millones de fanáticos que aún lo llamaban Profesor Girafales. Fue un símbolo de respeto, de educación, de ternura disfrazada de disciplina. En un mundo que a veces olvida lo importante, él nos enseñó que ser maestro es mucho más que dar clases, es dejar huella. Y hablando de huellas, hay una que pocos recuerdan, pero que también forma parte del legado, la niña que sustituyó a la Chilindrina y desapareció sin hacer ruido. Te presento a Malicha y a la mujer que la interpretó. Cuando la Chilindrina desapareció por un tiempo del Chavo del Ocho, el vecindario no podía quedarse sin su dosis de travesuras femeninas. Fue entonces cuando apareció Malicha, la sobrina respondona de Don Ramón. Y aunque solo estuvo unos cuantos episodios, en 1974 su presencia dejó huella. La actriz detrás del personaje era María Luisa Alcalá, una mujer adulta interpretando a una niña traviesa en una de esas licencias creativas que solo el Chavo podía hacer funcionar con tanta ternura. Malicha tenía la misma energía irreverente de la Chilindrina. Se peleaba con el Chavo, respondía a los adultos y vivía metida en líos. Pero cuando regresó María Antonieta de las Nieves al elenco, Malicha desapareció, y con ella también lo hizo parte del recuerdo colectivo. Sin embargo, María Luisa Alcalá no se desvaneció. Su talento la llevó a convertirse en una de las comediantes más queridas de México. Fue Claudia, la sirvienta en Dr. Cándido Pérez, y participó en programas icónicos como Los Beverly de Peralvillo, Cero en Conducta, Papá Soltero, La Rosa de Guadalupe y muchos más. Se mantuvo activa durante décadas, hasta que los problemas de salud comenzaron a afectarla. Hipertensión, complicaciones propias de la edad y un ritmo de vida que ya no podía sostener. El 21 de febrero de 2016, María Luisa fue encontrada sin respiración en su casa en la colonia Álamos, en Ciudad de México. Tenía 72 años. La causa oficial, paro respiratorio. Su muerte fue considerada natural, pero para quienes crecieron viéndola fue inesperada y dolorosa. Fue velada en el Panteón Jardín, donde descansan otras leyendas del espectáculo mexicano. Familiares, amigos y fanáticos la despidieron con flores, lágrimas y gratitud. Porque aunque su papel como Malicha fue breve, su presencia quedó grabada en la memoria de los que vieron el programa desde sus inicios. Y así como ella se fue en silencio, hubo otro actor que, con una bicicleta vieja y una frase inolvidable, se convirtió en leyenda. Prefiero evitar la fatiga.
Con esa frase, una bicicleta que apenas avanzaba y una sonrisa de abuelito bonachón, Jaimito el cartero se convirtió en uno de los personajes más queridos del Chavo del Ocho. Pero detrás de ese entrañable mensajero de Tangamandapio estaba un actor con una trayectoria legendaria, Raúl Chato Padilla. Nacido en Monterrey en 1918, Chato Padilla era un hombre de teatro, cine y televisión. Durante décadas participó en películas de la época de oro del cine mexicano, siempre como actor de reparto, pero con una presencia que se notaba. No buscaba protagonismo, buscaba hacer bien su trabajo. Fue hasta 1979, cuando Don Ramón dejó el programa, que Jaimito apareció como una figura paterna y pausada que equilibraba el caos de la vecindad. Con su lentitud exagerada, su ternura al hablar y su torpeza adorable se ganó a toda una generación. Raúl Padilla no solo apareció en El Chavo, también fue parte de Los Caquitos y El Chapulín Colorado. Nunca protagonizó escándalos y nunca fue noticia por polémicas. Murió el 3 de febrero de 1994 a los 75 años, víctima de un infarto al miocardio. Su fallecimiento fue sorpresivo. Aún seguía activo, grabando y trabajando con la misma humildad de siempre. Fue sepultado en el Panteón Jardín de Ciudad de México, junto a otros grandes del espectáculo. Pero no todos los personajes del Chavo brillaron en pantalla. Algunos fueron sombras, detrás de cámaras, como el actor que fue mucho más importante fuera del set que dentro de él. ¿Recuerdas a Godínez? Pues su historia es más impactante de lo que imaginas. No hablaba mucho, de hecho, casi siempre estaba al fondo del salón, con su gorra verde, mirando con cara de "me da igual". Lo que muchos no sabían era que detrás de ese personaje sarcástico y rebelde estaba Horacio Gómez Bolaños, el hermano menor de Chespirito, y el verdadero genio detrás del éxito comercial del Chavo del Ocho. Estudió administración de empresas y se dedicaba a la publicidad. Fue él quien diseñó la estrategia para que el universo de Chespirito no solo funcionara en pantalla, sino que se convirtiera en un fenómeno internacional con giras, productos, licencias y patrocinios. Todo pasaba por sus manos. Pero cuando su hermano Roberto le pidió que interpretara a un alumno en la escuelita, aceptó sin pensar que ese rol menor se volvería tan icónico. Godínez, con su actitud desinteresada y su forma despreocupada de hablar, se convirtió en el reflejo perfecto del niño flojo y rebelde que todos conocimos en la escuela. Tras el fin del programa, Horacio se alejó del mundo artístico y vivió una vida discreta, alejado de los reflectores. Nunca buscó fama, ni entrevistas, ni homenajes, pero sin él, el Chavo no habría llegado tan lejos. Falleció el 21 de noviembre de 1999 a los 69 años por un infarto agudo al miocardio. Su muerte fue sorpresiva y silenciosa como él. Fue sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México, el mismo donde descansan figuras históricas del espectáculo. Y hablando de desapariciones silenciosas, la siguiente historia es un verdadero misterio. Una actriz que apareció, encantó y luego desapareció para siempre. ¿Quién fue Gloria y qué pasó con Olivia Leiva? En una vecindad llena de gritos, cachetadas y conflictos entre vecinos, llegó una mujer que lo cambió todo. Gloria, la bella y coqueta tía de Patty, apareció para romper corazones, especialmente el de Don Ramón, y traer un aire de sensualidad y sofisticación que muy pocos recuerdan, pero nadie olvida. Gloria era el tipo de personaje que no necesitaba decir mucho. Su presencia bastaba para alterar el equilibrio de la vecindad. Falleció en 2019 a los 70 años después de una larga lucha contra el cáncer. Pero a pesar de su partida, su legado sigue vivo en la serie y en el corazón de los fans. Su personaje, aunque secundario, dejó una huella imborrable en la serie y en la memoria de quienes la vieron, porque a veces los personajes secundarios tienen los finales más inquietantes. Como la niña que hizo suspirar al Chavo y terminó convirtiéndose en psicóloga y su historia es de película. Era dulce, tímida, educada, y cuando entraba al salón, el Chavo, Kiko y Ñoño dejaban de pelear para intentar impresionarla. Patty, la niña nueva de la vecindad, se convirtió en el amor platónico del Chavo y también de millones de niños que veían el programa. Pero detrás de esa ternura había una mujer que ni siquiera quería ser actriz. Ana Lilian de la Macorra no buscaba la fama. No audicionó. Ni siquiera era parte del elenco. Era asistente de producción en Televisa y trabajaba detrás de cámaras, hasta que un día Chespirito no encontró a la actriz ideal para el papel de Patty y le pidió a ella que lo intentara. Aceptó como un favor, sin imaginar que su rostro daría la vuelta al continente. Entre 1978 y 1979, Patty apareció en algunos de los episodios más recordados, pero justo cuando su popularidad comenzaba a crecer, Ana Lilian decidió irse. Abandonó el programa, la televisión y todo lo que oliera a fama, y volvió a lo suyo, la psicología. Se graduó como psicóloga clínica, vivió en Estados Unidos y luego regresó a México. Durante más de 30 años, nadie supo nada de ella.
hasta que en 2012 un reportaje reveló su nueva identidad: terapeuta, escritora, conferencista, y aún con la misma sonrisa amable que enamoró a todos. Hoy, Ana Lilian sigue viviendo tranquila, ofreciendo terapias, escribiendo sobre espiritualidad y desarrollo humano, y aunque dejó el papel de Patty hace décadas, el cariño del público la sigue encontrando. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, no solo fue el protagonista del Chavo del Ocho, fue su creador, su escritor, su director y su alma. Convirtió lo cotidiano en comedia, lo absurdo en ternura y lo infantil en sabiduría. Creó un universo donde los niños eran interpretados por adultos y los adultos actuaban como niños, donde el humor blanco podía ser tan poderoso como una gran producción, y donde una simple torta de jamón podía volverse símbolo cultural. El Chavo, ese niño huérfano que vivía en un barril, siempre tenía hambre, pero también tenía algo más, una inocencia que no se pierde ni con el paso de los años. Nacido en Ciudad de México en 1929, Chespirito estudió ingeniería, pero terminó escribiendo guiones, dirigiendo programas y dando vida a personajes como el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín y los Caquitos. Su obra fue doblada a decenas de idiomas, transmitida en más de 20 países y querida por generaciones enteras. Logró lo que parecía imposible: hacer reír sin groserías, sin violencia, sin necesidad de burlarse de nadie. En sus últimos años, vivió en Cancún junto a su esposa, Florinda Mesa, aunque los problemas respiratorios y de movilidad lo obligaban a mantenerse en casa. Aún así, siempre supo, con humildad, el tamaño de su legado. El 28 de noviembre de 2014 falleció a los 85 años por complicaciones respiratorias. Su muerte fue un evento internacional. Se realizaron homenajes en toda América Latina. México se detuvo. Los medios, las redes, los fans, todos lloraron al niño que vivía en un barril. Fue enterrado en el Panteón Francés de Ciudad de México en una ceremonia privada, pero su obra quedó en todas partes. Porque aunque Chespirito murió físicamente, su universo sigue vivo en cada repetición, en cada frase que repetimos sin darnos cuenta, en cada carcajada que compartimos con nuestros hijos y nietos. Muchos de ellos ya no están. Se fueron en silencio, entre homenajes, enfermedades, o simplemente se alejaron del mundo que ayudaron a construir.